Hace muchos años antes de que López Obrador apareciera en escena, ya en este país había grupos de oposición a lo más absoluto del autoritarismo en nuestra historia. Me refiero al PRI. A pesar de los pesares, movimientos como el 68 y muchas consecuencias después, prevalecieron a través de distintas formas de crítica. Ahí entraron en juego académicos, intelectuales, profesores, estudiantes, pero también al mismo tiempo se empezaron a forjar movimientos obreros, movimientos sociales, y al mismo tiempo se empezaron a mencionar temas relacionados con la ecología, con el medio ambiente, y también se hablaba de derechos humanos, de igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento social mexicano no empezó con López Obrador. Es más, muchos de esos movimientos están terminando con López Obrador. López Obrador cree que solamente él es demócrata, que solamente él pone en su lugar a los grandes mafiosos del poder, cuando no ha sido así. Pero lo peor del caso es que con López Obrador sería imposible tener a un López Obrador. Para el actual López Obrador, no el de las campañas, el que ya es presidente, las críticas, los análisis, los documentos, se los pasa por el arco del triunfo en un autoritarismo personal parecido o peor a lo peor del PRI. Y eso a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Ahora sí que, como dice el anuncio, te hace falta ver más box. A López Obrador le hace falta leer más. Le hace falta leer un poco de la historia de este país. Y no me voy a referir al Porfiriato, ni mucho menos, ni a Lucas Alamán, ni nada que se le parezca. Me voy a ir a los últimos 30 años, 25 años, donde este país, a través de la cultura, a través de expresiones como el cine mexicano, como la literatura, como la pintura, como algunos movimientos artísticos de distinta naturaleza, empezaron a darle a México una visión diferente a la que se tenía con el PRI. Personajes ilustres de la historia de este país, que tuvieron un activismo en distintos medios de comunicación, empezaron a señalar que las cosas no estaban funcionando, por lo menos como decía el discurso presidencial. Lo que floreció a partir del 68, por mencionar una fecha, pero pudiéramos irnos inclusive un poco antes, pero del 68 para acá, se reflejó en muchísimas formas de decirle al mundo que esto que se estaba viviendo en México, esta dictadura perfecta, este México milagroso, como se le llegó a llamar, no era ni tan democrático ni tan perfecto como se estaba señalando. Gracias a eso empezaron ciertos grupos de oposición dentro del PRI. Gracias a eso empezaron a meterse en distintos temas. De esa parte política viene López Obrador, pero la lucha social a través de periódicos, a través de libros, a través inclusive de programas de televisión, a través de exposiciones radiales, de programas radiales, a través del cine, del teatro, del cómic y de muchísimas otras cosas, se empezó a ver un México diferente. Muchos, gracias a todos esos movimientos
políticos, sociales, culturales, periodísticos, empezamos a tener otra visión. Y en toda esa otra visión, en ninguna parte de esa historia aparece López Obrador. Gracias a eso, muchos, y me incluyo, empezamos a ver otras cosas y también a descubrir otros mundos que eran no solamente Cuba o Chile, sino otros mundos más que estaban ofreciendo cambios, transformaciones completamente diferentes a lo que estábamos viviendo en ese entorno. Gracias a todo eso, a pesar del autoritarismo, a pesar de la matanza del 68, del 71 y muchas otras matanzas que vivimos en este país, sobre todo en la era del PRI, pero también en el PAN, gracias a eso, personajes que sobrevivieron a todas estas atrocidades se han mantenido en pie, señalando todo lo malo y todo lo que se puede hacer por este país. López Obrador es parte de todo eso, pero no es la parte de todo eso. Él cree que gracias a él México se transforma, cambia y va a ser diferente, cosa que no ha logrado en prácticamente 1000 días que lleva de gobierno. No lo ha logrado ni lo va a lograr, porque él cree que México cambió porque él entró a la presidencia. Pero lo voy a decir en otro tono. Es este presidente el que se opone a que lo critiques. Su visión tan reaccionaria, tan absurda, tan arbitraria, cree que el mundo nada más se divide en los que escriben en Reforma o en el Universal y en los que leen nada más esos periódicos. O cree que los intelectuales de México nada más son Krause y Aguilar Camín. Y no, señor presidente, hay mucho más. Muchos más que hemos crecido con otro tipo de cosas, que estamos quizás influenciados por un idealismo demasiado abstracto o quizás por un sueño muy guajiro de cambiar el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fuimos influenciados ni por Reforma, ni por el Universal, ni por Krause, ni por Héctor Aguilar Camín, ni por muchos más. Fuimos influenciados por la vida misma. Cuando te das cuenta que la clase media se desmorona, cuando te das cuenta que es muy difícil salir adelante con honestidad en este país, cuando te das cuenta que hay otras voces, además de las nacionales, voces internacionales que te están diciendo, mira, aquí pasa esto. A lo mejor, insisto, como un sueño, a lo mejor quizás con demasiada utopía, pero así crecimos. Y por eso procuramos, y me incluyo, insisto en esta lista, tener una mejor condición de vida, una vida digna. México no está mejor gracias a López Obrador. Pero lo peor del caso es que un personaje tipo López Obrador, es decir, una persona crítica que viene pues haciendo labor comunitaria, labor popular, labor de convencimiento, labor de tierra en tierra, de paso a paso, un personaje así, que no existe o por lo menos no lo vemos, un personaje así no podría tener cabida en este gobierno autoritario de López Obrador. A López Obrador se le olvida que este país es lo que es y que López Obrador llegó a ser lo que es presidente de este país, pero no por López Obrador, sino por años y años y años de todos, y me vuelvo a incluir, los que hemos luchado contra la tiranía del PRI, contra la tiranía del PAN y de otros partidos políticos. La visión muy reducida de López Obrador de que si no estás con él eres un enemigo, eres un chayotero, eres un ladrón, eres un corrupto, forma parte de ese discurso priista de los 60s y de los 70s que son, a final de cuentas,
la ideología de un presidente autoritario que quiere que nada más sus chicharrones truenen. Pero México no es solamente eso. Gracias a las luchas sociales, periodísticas, literarias, académicas y de toda índole, México ahí va. Quizás no bien, pero va. Pero eso que intenta hacer López Obrador, que solamente su visión es la correcta, a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.